Muy bien, hoy vamos a ver contadores, o contactores, perdón, contadores, no, contactores y relé. Normalmente a la hora de realizar un automatismo industrial, el primer paso es seleccionar el tipo de lógica que vamos a utilizar. De acuerdo a esta lógica teníamos dos tipos de automatismos, los que son cableados y los que son programables. De cualquier manera, sea cual sea, todos tienen, por ejemplo, lo que vamos a empezar a ver ahora es la parte de la actuación. No me acuerdo si vimos en su momento que en un mecanismo, en un automatismo tenemos una entrada que es lo que nos ingresa las magnitudes que queremos controlar, por ejemplo, lo que entran los sensores, los pulsadores de arranque, pulsadores de parada y un montón, termostatos, elementos que queremos medir, todo tipo de sensado. Y del otro lado, en el centro teníamos todo lo que es el control, habíamos puesto la planta en el controlador, que ahí es donde está la diferencia, que puede ser totalmente cableado, usar la tecnología cableada, que es la que vamos a ver ahora, y a su vez también puede utilizar la tecnología programable. Sea una u otra la del control, las salidas, al otro lado, el manejo de lo que es la planta o las máquinas, para que se entienda mejor, utilizan los mismos elementos. Se requieren un contactor, se requiere un relé, se requieren los actuadores propiamente dichos, etcétera, motores, cilindros neumáticos, se necesitan los solenoides para trabajar las válvulas que manejan esos cilindros, etcétera. Ahí se puede utilizar a la salida, se pueden utilizar neumáticos hidráulicos, eso se van a ir viendo durante el año, durante la carrera. Lo que vamos a ver hoy es dos elementos. El contactor, que es el que maneja por lo general todo lo que es motor o elementos eléctricos de potencia, pueden ser calefactores, motores es lo más habitual, etcétera, etcétera, pero maneja eléctricos de potencia. Y el relé, que generalmente se utiliza para manejar también actuadores que no requieran grandes consumos de corriente eléctrica, pero que a su vez generalmente se utilizan más en la parte del control, justamente en lo que es con la tecnología cableada se utiliza más el relé. Maneja corrientes menores que el contactor. El contactor por lo general se utiliza mucho en trifásica o en monofásica también, y donde se manejan generalmente potencias importantes. Estamos hablando de un HP en adelante, mínimo como un HP, se puede manejar menos, se puede manejar más, hay contactores más chicos que trabajan a la altura de un relé, y eso va a depender de del trabajo que tenga que realizar nuestros actuadores. Entonces vamos a ver un poco ahora lo que es el contactor. El contactor, como definición, es un elemento electromecánico que es capaz de conectar y desconectar receptores eléctricos de potencia. Por ejemplo, motores eléctricos, resistencias eléctricas, etc. Cuando se necesita conectar algún receptor eléctrico de potencia, no se puede utilizar directamente el interruptor. Normalmente los interruptores son o bien llaves de corte muy importantes, en la industria no se utilizan los famosos llavecitas que se utilizan en casa, sino que se utilizan elementos que manejan mucha corriente, o los pulsadores normal abierto, pulsadores normal cerrado, que vamos a ir viendo en el transcurso de este año, sino que se requiere elementos que puedan soportar elevadas corrientes. Por eso es necesario
que usemos algún dispositivo que se encargue de realizar esa maniobra. Para ello se necesita, o es el elemento más usual, o el que corresponde, se llama contactor. Otra característica importante que tiene el contactor es el hecho de que poder realizar estas maniobras a distancia. Es decir, que el elemento de accionamiento no tiene por qué estar junto al contactor. O sea, de esta manera es posible contar con gabinetes o recintos de control en algún lugar determinado y poder juntarlos a todos los contactores o todos los que van a manejar, y el control lo tenemos estipulado en un solo lugar. Generalmente en las industrias todo lo que es el control, porque en realidad el contactor está dentro de los elementos finales de control, es el elemento de salida, se ponen todos en un gabinete, depende obviamente de lo que estamos controlando. El gabinete es relativamente grande o muy grande, a veces son salas importantes donde está todo, desde donde ingresa no los sensores, porque los sensores tienen que estar en el lugar donde están sensando, pero sí todo lo que hace al control, si es programable, los PLC por lo general, o las computadoras industriales, o los elementos que hacen control programable, están todos ahí. Se ponen todo lo que es temporizadores, relés, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que es electromecánico y de potencia van a parar a una sala. Lo único que sale hacia las máquinas está la parte de cableado, que se manda por lo que le llaman mangueras eléctricas, etcétera, que es donde se van o mazos de cable, mejor dicho, que hacen que se conecte. Bueno, vamos a ver un poquito más de esto, vamos a achicarlo para poder pasar a la próxima foto. Bueno, acá tenemos el mismo contactor. Vamos un poquito de nuevo para atrás antes de arrancar con este. Observemos este contactor. Este es un Sirius del tipo Siemens, sí, es el Sirius Siemens. Observen, tenemos estas por acá se ingresa en este no todos, o sea, hay algunos que tienen las bobinas las tienen abajo, la entrada de cable las tienen distinto, o sea, pero en general todos tienen. En este caso este es un trifásico. Es un contactor que maneja corriente trifásica, o sea, trifásico tiene 3 fases, o sea, y acá están, normalmente la entrada está marcada con 1, 3 y 5, o bien L1, L2 y L3, o sea, acá maneja binorma. A la salida del contactor están los números pares, 2, 4 y 6, o sea, son 6 contactos de potencia. Los contactos de potencia se pueden marcar con L1, L2, L3 a su entrada, o con los números impares 1, 3 y 5, y los contactos de salida se siguen manejando con L1, L2, L3, pero la salida, la otra condición es 2, 4 y 6, o sea, con números pares. A su vez, por lo general, la mayoría de ellos, al menos el Siemens, o en este caso, tiene el contacto auxiliar que se utiliza para retener, y esto es una de las cosas que vamos a ver en la parte de control. Tiene un contacto, acá está en inglés, es el, ¿cómo se llama? Normal open, o sea, normal abierto, puede estar como NO, o de open, o sea, de abierto, en inglés, o con el número 13. Acá para lo que es abierto usa como último número se usa el 3 y el 4. El 3 como entrada, el 4 como salida. Recuerden, si fuera normal cerrado, sería el 1 y el 2. 1 de entrada, 2 de salida. Acá usan el 3 y el 4 de salida. Siempre que vean 3 y 4 es un normal abierto, como último número. Después puede tener el 13, el 23, el 33, no interesa.
Y como último, y cuando ven 1 y 2 es normal cerrado. Esto trabaja, se utiliza, vamos a ver después cuando empecemos a ver combinaciones de circuitos, se utiliza mucho para la parte auxiliar, es un contacto auxiliar, no es para manejar potencia, y en el cual nos permite hacer lo que se llama enclavamiento. ¿Por qué enclavamiento? Bueno, porque generalmente se utilizan pulsadores, o sea, no se utilizan llaves, o sea, interruptores fijos, sino se utiliza un pulsador. ¿Por qué? Porque en un caso de accidente, con un golpe de puño van a ver que podemos desactivar el circuito y evitamos que eso se agrave más, que el dicho accidente se agrave, o la situación se agrave. Entonces, este va a ser, normalmente es un normal abierto, lo cual me permite hacer el enclavamiento propio y que no te dé la persona, porque si no, si yo estoy pulsando, me tengo que quedar con el pulsador hasta que deje de trabajar. No es justamente lo más conveniente en una operación, o sea, justamente lo que queremos es automatizar, no tener gente que esté apretando un botón. Entonces, acá se enclava, queda retenido el sistema, trabaja y cuando yo quiero que pare por algún elemento externo, hago que el enclavamiento cese y deja de energizarse. Y acá en A1, A2, tenemos A1 la entrada, o sea, se conectan acá las dos bobinas, los dos extremos de la bobina. La bobina es el elemento que hace, que ahora después vamos a ver cómo actúa, hace que estos contactos se cierren por medios electromecánicos y se activa, queda enclavada, se clava y hace que por estos contactos circule la corriente trifásica. Por lo general la bobina trabaja entre 12 y 24 volt, sería lo ideal, corriente continua, corriente alterna, eso depende de las necesidades de la máquina, o sea, eso lo va a decir el sistema en el cual está interviniendo. Si ustedes lo diseñan, también de acuerdo a determinadas características diseñarán qué corriente es conveniente. Y en algunos casos también se utiliza cada vez menos, porque en los controles se trata de que la tensión no sea mayor a 24 volt, que es de seguridad. Más de 24 volt, el riesgo al ser humano es que defibrile su corazón y obviamente provoque lo que se llama electrocución, ¿no es cierto? Pero bueno, también los hay de 220 volt, o 110 en el caso de los países que utilizan esa tensión. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a la próxima foto, a ver qué. Bueno, acá tenemos eso que ustedes vieron, acá lo vamos a ver más en detalle. Vamos a amplificarlo. Y acá tenemos, el contactor no es igual, o sea, acá tenemos 1, 3 y 5, 2, 4 y 6, y acá tenemos 13 y 14, que son los normal abiertos. Siempre generalmente acompañan el normal abierto, y la bobina debe estar acá abajo. Acá el A1 y A2, acá está la simulación, está acá abajo, seguramente en uno de estos lugares, para poder conectar la bobina por separado, que es muy importante y es bastante interesante para evitar, o sea, es lo más prudencial para mi gusto y para normas de seguridad. Lo ideal es que lo que es el manejo de bobinas, como viene de un control, acá lo que manejamos es potencia, acá estamos manejando generalmente grandes corrientes y tensiones importantes, estamos hablando de trifásica. En cambio, acá podemos trabajar con 24 volt, 12 volt, incluso 220, que ya sería una fase de esta, pero siempre conviene tenerlo por separado, y si es posible físicamente también. Bueno, acá este contactor lo tiene separado. Y acá está la simbología, fíjense, A1, A2 corresponde a la bobina. Este es el esquema de la norma. Esto es un símbolo normalizado, cual vamos a empezar a trabajar. Acá, que no es exactamente así como lo vamos a trabajar, si se trabaja por separado en los planos. Tenemos A1, A2, 1, 3 y 5 son las entradas de potencia, 2, 4 y 6 son las salidas de potencia,
por acá pasa la corriente trifásica que alimenta el motor o el elemento que queremos alimentar, y 13 y 14, este es un contacto auxiliar. Este es lo que se utiliza por lo general para hacer el enclavamiento. Hasta acá alguien tiene dudas, dígamelo por favor por micrófono porque no estoy viéndolos. No, profe. Bien. Si tienen dudas, agarren el micrófono, profe, no entendí tal cosa. Bueno, acá tenemos el funcionamiento. Observen, cuando yo pulso... ¿Qué dijo? ¿Cómo? ¿Qué dijo hace un ratito? Mi internet anda medio mal ahora. Bueno, ¿qué parte querés que diga? ¿Qué es lo que no escuchaste? Justo cuando, justo cuando terminó de hablar de esto, de esta imagen. ¿De esta imagen? ¿Esta? Sí, Bueno. ¿Esto entendiste cómo es el tema de los símbolos? Sí. O sea, 1, 3 y 5, ¿qué hace? sí, de entrada dice. Es la entrada de trifásica, de la corriente trifásica o lo que vas a manejar. Perdón, puede tener 1 y 2, o sea, solamente monofásica, no hay contactores, no todos los contactores son trifásicos, hay contactores monofásicos, sí, correcto, y también tienen el sistema de enclavamiento. Acá generalmente se mueve el trifásico, se muestra el trifásico porque está siempre generado, o sea, generalmente se habla de grandes industrias, pero a ver, hay motores chicos que son monofásicos, trabajan perfectamente y se los trabaja con contactores, o sea, el motor monofásico a veces consume más que un trifásico por sus características. También se lo maneja una bomba una bomba de las de antes, una bomba chica. Hoy por lo general los motores se hacen casi todos trifásicos, pero motores monofásicos hay que repararlos, hay que mantenerlos, funcionan muy bien y tienen características que el trifásico en ese sentido lo mejora. Hoy cualquier edificio común tiene corriente trifásica, pero tu casa, por ejemplo, por ahí no. Una casa normalmente, salvo donde yo estoy viviendo ahora, que por encima de los 4 kilowatts ya te ponen corriente trifásica, por lo general los domicilios de todo lo que es Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata y Gran La Plata, generalmente son, recién después de los 10 kilowatts empieza la corriente trifásica en un domicilio. Normalmente con eso te alcanza para mover una bomba. Entonces las bombas ahí tienen que ser de bomba de agua, por lo general ahí son monofásicas. ¿Qué necesitas? Y necesitas un contactor o un muy buen relé, depende de la corriente que consume, pero por lo general se necesita un excelente un contactor. Si estás manejando un equipo importante de distribución de calor, de calefacción, o porque tenés un horno y tenés que activarlo, y un horno hoy consume 18, un horno de tipo, ¿cómo se llama? Hay hornos monofásicos para cerámica, y yo estaba mirando, o sea, mi pareja justamente estaba mirando y el horno consume 18 amperes, eso no lo puedo manejar con una llave. Está bien, una vez que lo conectaste ya está. O sea, generalmente se busca, que esto normalmente se considera más para el motor porque constantemente hay trabajos, pero en un horno, si yo quiero trabajar bien, tengo que poner un contactor, cosa que todo lo sufra el contactor va, se cambia y tirás ese, pones otro, como si fuera una llave termomagnética. Pero no es muy conveniente. Las llaves hay que descolgar. Bueno, hoy las llaves que hay son excelentes y todas normalmente se clavan o sea, la normalización prácticamente las pone en rieles DIN, pero no todo es así porque hay elementos, llaves que tienen que manejar corrientes muy elevadas, y es así, ya no van a un riel DIN, sino tienen que ir ancladas en algún tablero. Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver es un poco cómo funciona. Este es el modo de funcionamiento. Bueno, acá está, no soy yo el que está moviendo el cursor, pero fíjense, cuando pulsan, ¿qué pasa con este?
trabajan al revés. Fíjense, o sea, acá hay contactos que están normalmente cerrados y contactos que están normalmente abiertos. Fíjense cómo actúa. Se pegan los relés o se despegan. Acá trabaja los contactos, acá arriba tenemos contactos de auxiliar y acá tenemos los contactos de fuerza, o sea, los de potencia. Acá hay otro contacto auxiliar. Entonces, este es normal abierto cuando está abierto y este es normal cerrado. Cuando activamos la bobina, la bobina se energiza, atrae al hierro, al entrehierro que utilizamos acá, lo acciona y hace que o bien se peguen los contactos o bien, si son normal cerrado en este caso, se despegue. Este es normal cerrado, este es normal abierto. Bien, vamos a continuar y lo vamos a ver en el despiece, a ver si se ve mejor. Bueno, acá tenemos, fíjense la diferencia, ¿por qué no hay que usar los auxiliares? Bueno, los contactos auxiliares, algunos que tienen más de uno, algunos tienen dos. Fíjense, los tres trifásicos son robustos, bien robustos, y tienen entrada, salida o viceversa, depende cómo lo quieran utilizar. Acá es todo más o menos como se arma, está la base, tienen amortiguadores de goma para que no esté vibrando. Acá está acá está el martillo, que es lo que se mueve, este está fijo, este se lo ancla, sobre esto va puesta la bobina, esto es lo que ustedes estudiaron de electromagnetismo cuando yo les pasé, este es el efecto de la bobina. Esta bobina, fíjense que es una sola bobina, esto cuando se energiza, se crea un campo magnético muy importante dentro de estas piezas que es metálica, sí es metálica, es un circuito magnético a propósito, y queda todo esto anclado en esta caja. Tiene un resorte y acá viene la segunda parte magnética, cosa que cuando esto empieza a circular corriente, se genera un campo magnético, atrae al martillo, esto del martillo es una armadura móvil, se le dice armadura porque o es un conjunto de piezas o es un elemento especial que generalmente son cerámicos y son atraídos directamente. Estas son parte, como está agarrado esta chaveta hace que se agarre una parte del elemento, del resorte o de este producto. Tiene varios muelles, este es un muelle importante, es el que hace que vuelva, que despegue. Fíjense que acá tiene fuerza, este es al revés, este lo mantiene para que no se pegue totalmente. Y acá arriba, esto que ustedes ven acá, va a servir para enganchar contactos auxiliares extra, que ahora los vamos a ver. O sea, es un producto bastante sencillo, pero complejos. Hay quien los arregla, Normalmente los buenos electromecánicos sacan el contactor y consiguen las piezas, hay quien las consigue, y esto se cambia, se pueden cambiar. Normalmente lo que se desgasta, el gran problema está en este elemento. ¿Se ve mi cursor ahí? Si se ve mi cursor, estos son los elementos que sufren las chispas, por eso generalmente deberíamos tener, o sea, por lo general se absorbe esa chispa. Esto es imposible hacerlo porque es muy importante el consumo de arranque. Cada vez que hay que mover un motor, esto lo van a ver con más tiempo, los motores, si un motor consume 15 amperes a nivel nominal es cuando ya está en régimen de vueltas. Suponiendo que el motor es de 3.000 vueltas, a 3.000 vueltas consume 15 amperes. Pero cuando lo tengo que arrancar de cero y llevarlo a 3.000 vueltas. Con un sistema que no es mecánico, es eléctrico puro, o sea, tengo que generar electricidad y esa electricidad genera un campo magnético suficiente como para que eso empiece a girar y que rompa esa inercia de cero a llevarla a 3.000 revoluciones por minuto. Eso hace que la tensión, o sea, la corriente que necesite, se multiplica. Depende de los motores, por lo general los motores oscilan entre 6 y 8 veces
el consumo nominal en un instante de tiempo. Es mucha corriente, esto que afecta a toda la parte de instalación, toda la parte de los conductores. Obviamente esto lo hace, son unos chispazos importantes, por eso tienen supresores de chispa. Por lo general estos buenos contactores tienen supresión de chispa, o para evitar que ese chispazo no perfore los contactos. Los contactos generalmente tienen una aleación de plata, tienen una aleación especial para que duren muchos accionamientos, ¿no es cierto? Y acá es donde está el secreto de todo. Este es el efecto. Tenemos la bobina, donde se apoya el resorte, el martillo, que es el que atrae a la bobina lo atrae, esto es netamente metálico, y después acá tenemos los aditamentos que hacen que justamente funcionen. Acá tenemos los contactos eléctricos. ¿Cómo es básicamente? Bueno, tenemos este ejecito que tiene dos contactos, está adosado al martillo que es atraído. Obviamente esto que atrae a todos estos contactos, todos a la vez los mueve. O sea, si ustedes tienen uno más cerrado, en vez de estar así abierto como este, en posición de reposo van a estar pegados. Cuando sean atraídos, bueno, obviamente estos van a estar de este lado, de acá arriba, no de acá abajo, porque si no, no se despegarían. Entonces, por eso generalmente estos son normalmente abiertos. Después en los auxiliares sí vienen al revés. Y ahora vamos a ver algo. Entonces, cuando esto es atraído, la bobina se energiza, se acciona todo esto, se pega en estos contactos y me permite que circule la corriente. Esto es como, a ver, ¿cómo trabajan los contactores? Como una llave, nada más que es una llave dirigida. ¿Qué es lo que hace una llave? En vez de andar anudando agarrando dos cables y empezar a retorcerlos para que circule la corriente, con el riesgo que eso puede ocasionarme, directamente hace ese efecto de juntar los dos conductores para que pase la corriente. Si no, por lo general, si los conductores están abiertos, no sé si ya lo vieron esas leyes, no pasa corriente, por lo tanto no pasa nada. Cuando esos contactos se pegan, dejan que pase la corriente, es como que yo uniera los dos cables y la corriente puede circular perfectamente. ¿Se entiende el funcionamiento? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, continuamos. Bueno, esto lo vamos a agrandar porque la verdad que acá no se ve. Bueno, este es el símbolo de la bobina por separado. A1, A2 es entrada. Esto implica, siempre la van a ver como A1, A2, no van a ver a 3, A4, no. A1, A2 es entrada y salida. Pueden poner positivo, puede ser L1, L2, L3, cualquiera de las líneas que van a utilizar, puede ser de 24 volt o puede ser de corriente continua. No interesa, cuando representan esto, es la entrada y salida, pero no es la representación real. Después ahora vamos a ver que cuando es un relé, esto se va a utilizar como con una simbología, y pero las bobinas son similares, la representación es la misma, la diferencia es con qué letra la voy a representar. Si es relé van a ver que se representa con una K y un número. Si es un contactor se va a representar con una KM y un número. Después, si son que trabajan muy parecido, pero tienen contacto, tienen otro formato, los temporizadores o timer, que trabajan con una K, pero algunos tienen o la letra A o la letra T, depende la procedencia de la norma. Entonces, esta sería la bobina que vimos antes. Vamos a disminuirla si paso a la siguiente foto. Y estos serían los contactos de potencia. Como ven, 1, 3 y 5, 2, 4 y 6. Esta enumeración siempre tiene que estar, y eso no es obligatorio cuando hacemos un plano y representando los contactos. ¿Por qué? Porque el día de mañana, si tenemos que hacer nosotros la conexión, vamos y miramos los números. Es más fácil mirar los números
Y sabemos que, a ver, lo que viene de tal lado va al 1, lo que viene de tal lado viene al 2, lo que viene de tal lado va al 5 o al 3 o al número que corresponda. Y estos números hacen que no me equivoque generalmente. También tengo que tener determinado que los contactores, o sea, todos van a tener el mismo número, entonces guarda con eso. Primero vayamos al contactor 1, al contactor 2 o al relé 1, al relé 2. Esto es un tema práctico. Bueno, eso lo vamos a ver, se va a ver cuando esté en el taller. Este es un contacto normal abierto. Acá se utiliza, esto ya es contacto, se representan todos igual. La diferencia está que los contactores están juntos. Y acá tenemos, y generalmente vienen con una línea punteada. En cambio acá generalmente es contacto auxiliar. Normal abierto. Esto lo vamos a usar bastante ahora cuando hagamos algunas prácticas. Este contacto es normal cerrado. O sea, fíjense, todo lo que ven de esta manera es normal abierto. Cuando esto se pulsa, esto se abre y deja de pasar corriente. ¿Cuál es la diferencia? Para que pase la corriente normal abierto hay que pulsarlo. Al revés, al normal cerrado, para que deje de pasar corriente hay que pulsarlo. ¿Se entiende? Esto es muy parecido cuando empiecen a utilizar pulsadores, que son similares, nada más que cambian la forma de trabajo. Y acá tenemos contactos auxiliares. En este caso, este es de un timer. Estos son los contactos auxiliares. 1, 2, fíjense, yo les había dicho 1, 2, corresponde, o sea, terminan con 1, 2 los normal cerrados. Y 3, 4 los que son normal abierto. En este tipo de contactos de timer, este es un timer, si mal no recuerdo, con retardo a la conexión, o sea, lo que le llaman TON, o sea, T de timer o de temporizador, on es de retardo a la conexión, off o off, de T-off es retardo a la conexión, a la desconexión, perdón. Bien, este sería lo que es normalmente auxiliar, normal cerrado, normal abierto y una combinación de temporizadores que también utiliza sus contactos específicos. Muy bien, y ahora, a ver si está cerrado, sí, pasamos al siguiente. Bueno, vamos a ver primero, antes de pasar al relé, nos vamos a ver un poquito otras cositas. A ver, si nos quedó algo en el camino. A ver si no tenemos más nada. Bueno, la simbología la vieron. Lo que tenemos que tener en cuenta, vamos a abrir un pizarrón, así lo anotamos. Vamos a achicar esto. No, lo puedo abrir de acá directamente. Voy a abrir esta. Vamos a abrir. Tengo que tener un pizarrón. Abrir. Dame este. Bueno, veamos. Si yo, o sea, vamos a ver un poco lo que corresponde a cómo se los marca. La letra A, que es muy grande esta. Vamos a usar la 36, vamos a usar en blanco. Entonces, con la letra K marcamos los relés. Esto lo voy a poner así. Perdóname. Esto es así. Ahí está. Esto se le corresponde a los relés. Con la letra K, M, perdón, K y un número. Y un número. Y este es KM y un número. Generalmente se arranca del 1, del 2, del 3, así sucesivamente. Y estos son los contactores. Así se los denomina.
Esto es cuando nosotros utilizamos la famosa bobina. Por ejemplo, iniciamos el primer relé, le decimos K1 a la bobina, normalmente lo primero que dibujamos generalmente es la bobina, y el KM1, por ejemplo, si fuera un contactor. ¿Qué pasa con los contactos? Bueno, los contactos se los representa de acuerdo al que yo voy a utilizar con la misma designación que utilizo en las bobinas. ¿Para qué? Para identificar, igual ahora lo vamos a ver, es más, vamos a abrir uno de estos. Por ejemplo, vamos a hacer un circuito. Vamos a ponerlo de corriente alterna. A ver si me permite, ¿dónde era que se giraba? Ah, si no lo marca no va a girar. Ahí está. A este lo ponemos acá. A este lo giramos también. Vamos a tirar un par de cables. Marrón para... Esto es un sistema, esta es la parte de control. Bien. Entonces, ¿cómo se representa en un circuito? Vamos a poner primero la bobina. En realidad lo primero que va es los pulsadores. Primero yo generalmente pongo el pulsador de parada. Después vamos a ver qué significa. Que es normal cerrado, siempre el pulsador de parada es normal cerrado. Un pulsador normal abierto para que se accione y la bobina propiamente dicha de un contacto. A ver, esta. Muy bien. Con esto yo represento, ahora lo vamos a conectar. Bueno, esto es producto de que no soy justamente alguien que ve muy bien. Bien, esto está bien. Bueno, acá tenemos, bueno, normalmente los pulsadores se los representa con la letra S. Este uno, este le vamos a poner, yo normalmente uso la designación en inglés. Este va a ser stop. ¿Por qué en inglés? Porque ya estoy acostumbrado y porque generalmente los circuitos vienen así. Entonces, cuanto más nos acostumbremos al idioma original, mejor. A esta la vamos a llamar S2. Fíjense que ese es todo lo que es pulsador. Y le vamos a poner a este start, que es el de arranque. Aparte no entra otra cosa. Si pusiera arranque no me entra. Y este va a ser, si es relé, lo dejo con la letra K. Vamos a suponer que es un relé. Entonces va a ser K1. En cambio, si fuera... vamos a ponerlo así. Y vamos a empezar a usar lo que se llama relé de potencia o auxiliar. Vamos a hacer que este relé trabaje, active 1. Bueno, entonces... Para que esto funcione, ¿se acuerdan que yo había hablado de algo de enclavamiento? En los relés también existe el enclavamiento. Igual ahora vamos a ver el enclavamiento, el relé cómo está. Existe o se puede hacer, ¿no? O sea, hay que comprar un relé particularmente para eso. Entonces normalmente lo que tengo que hacer es buscar lo que se llama un contacto auxiliar, que en este caso va a ser normal abierto. Lo voy a poner en paralelo con el pulsador. O sea, antes de hacerlo les voy a mostrar qué pasa. Cuando lo vamos a simular. Si yo pulso, se tiene que energizar la bobina. ¿Ven? Ahí se energizó. Quiere decir que esto está actuando. ¿Qué pasa si yo largo de pulsar? Se corta. Entonces lo que hacíamos es algo que se llama enclavamiento, que es lo que habíamos hablado antes,
que lo voy a hacer con un relé, con un contacto auxiliar, y se marca de esta manera, con el mismo que voy a realizar, que es el pulsador que va a trabajar. A esto se le llama auxiliar, contacto auxiliar. ¿Por qué? Porque me ayuda a poder realizar elementos como este, por ejemplo la retención, es el enclavamiento, la retención de un pulsador, el enclavamiento en realidad del circuito, porque en realidad lo que se enclava es el circuito, el pulsador deja de estar actuando. Entonces me voy a conectar, ¿cómo lo hago? Y lo tengo que poner en paralelo al pulsador, o sea que va a trabajar como si fuera el mismo, bueno, como si fuera el mismo. A ver qué pasa ahora cuando lo pruebo. ¿Qué ocurre? Fíjense que pulsé, solté y queda funcionando. Bueno, esta es la función del contacto auxiliar, por ejemplo, es una de las funciones. Entonces ahora, bueno, hasta acá llegamos. Esto es lo que yo quería que ustedes vieran cómo funcionan los contactos. Bueno, ahora vamos a volver a lo que es el relé. Hoy vamos a hacerlos medio así de pasada para que ustedes vean el accionamiento. Después sí vamos a empezar a estudiar a fondo qué es lo que hice yo acá, porque para ahora, supongo que para ustedes esto sigue siendo chino básico. Entonces vamos a seguir volviendo de nuevo a donde estábamos y ahora sí vamos a entrar en lo que es el relé. Y déjenme ver. Y vamos a definir qué es un relé. El relé es uno de los elementos de computación y al igual que el contactor, su función es la de cerrar y abrir circuitos eléctricos. O sea, no hay diferencia entre uno y otro en lo que es el funcionamiento de base. Ahora, mientras que el contactor se emplea como elemento de control de potencia, el relé se emplea como elemento de control de la maniobra. O sea, yo con esto voy a maniobrar o voy a hacer que se active otra cosa. Por ejemplo, después vamos a ver en un circuito cómo voy a activar qué cosa. Un contactor. Justamente porque este hace de maniobra, o sea, aunque para cargas o receptores de pequeño amperaje puede utilizar perfectamente el relé, ya cuando empezamos a tener corrientes de determinada magnitud, sí o sí contactor a la cabeza, no se puede usar otra cosa. Fíjense que el relé acá, que se lo ve muy básicamente, es muy endeble, o sea, ya se lo ve, es otro tipo, fíjense, es una bobina que ya está sobre un núcleo de metal y que cuando se magnetiza, activa al revés, pega esta chapita, lo que le llaman armadura, de tal forma que va a atraer, ahora lo vamos a ver fíjense, acá está idealizado, se magnetiza y se chupa la armadura. La armadura, ¿qué hace? Mueve esta lámina que tiene el contacto doble y arranca normalmente cerrado con uno de los contactos, que es normalmente arranca con esto cerrado, en reposo, y cuando lo activo, ¿qué hace? Me pega el normal abierto y se me despega el normal cerrado. Este relé se llama inversor, porque tiene las dos opciones, arranca de una manera y cuando lo activo cambia su forma de trabajo. Yo si quiero arrancar con un producto, o sea, que arranque algo encendido, por ejemplo una lámpara, que me está señalizando, por ejemplo una lámpara me va a decir, el circuito está apagado. Cuando pulso, cambia de estado y obviamente me va a encender. Primero me va a activar la bobina y aparte puedo encender una lámpara que me diga, guarda que está la máquina funcionando. ¿Se entiende un poco esto? Y vamos a ver la última.
esto se ve un poco más, no lo podemos agrandar, fíjense, esto es como encendemos una lámpara, es más sencillo, pero es lo mismo, pulso, energizo y activo. Esto es más esquemático que el otro. Acá lo hago con 12 bolas, acá no importa si trabajamos con corriente continua, con corriente alterna, en todos los casos trabaja de la misma manera. Bueno, por hoy vamos a ver un poquito cómo podemos trabajar ahora sí, si yo vamos a utilizar de nuevo este activamiento. ¿Cómo utilizaría yo el relé acá? Bueno, es muy sencillo. Le voy a volver a poner acá ahora, voy a poner el contacto real, este sería el contacto, en realidad los relés tienen un solo, los contactos son normal abierto, son el mismo, normalmente tienen varios, no los tienen separados, las láminas son todas iguales. A este le voy a poner también K1, va a trabajar su siguiente lámina. Y acá bueno, este le vamos a dar OK. Y acá abajo le vamos a poner la bobina del contactor que quiero activar. Bueno, entonces la vamos a conectar. Acá el profe se olvidó de KM1. Este va a ser, fíjese que puse 1, pero ¿qué pasa? Al ser KM ya deja de repetirse, pasa a ser contactor. Cuando cada vez que, acuérdense siempre, cada vez que pongo KM es un contactor, si pongo una K sola es simplemente un relé. ¿Qué pasa ahora cuando voy a activar? Se supone que cuando yo active se van a enclavar estos dos a la vez, los que dicen K1, se va a energizar K1, porque este va a pasar la corriente por acá, esto va a estar cerrado, se energiza esta bobina, este relé, se actúan sus contactos, todo lo que está marcado con K1 son contactos naturales de él, de este relé, va a cerrarse la corriente y se va a terminar energizando KM1, la bobina de KM1. Todavía falta ver qué pasa con la potencia. Bueno, si yo, a ver, vamos a ver si es cierto, si está todo bien, fíjense, las dos bobinas quedan activadas. Mientras esto esté activado, este contactor va a estar trabajando. ¿Está bien? ¿Y qué pasa con ¿para qué tengo la bobina activada? Bueno, acá es donde empiezan determinadas diferencias que uno tiene que tener en cuenta. Vamos a parar el circuito, la simulación, y vamos a colocar lo que continúa del contactor, que es lo que no vimos hasta ahora. Vamos a alimentar al contactor, vamos a poner un motor, tiene que estar, supongo que acá. No, los motores que no veo, acá está. Ahora sí, vamos a poner un trifásico. Le vamos a poner, a ver, acá están. Estas son, diría alguien, las bobinas del campeón. Vamos a conectarlas. Vamos a hacerla por la forma más sencilla. Una. Dos. Ops. Me quedo ahí. Bien. Entonces, para que esto funcione, a este lo tengo que activar. ¿Cómo lo voy a nombrar? Como KM1, porque si no, no se va a enterar de que es el mismo contactor. Y a este lo dejo como está, le puedo poner M1 para que sepamos que es el motor 1, siempre es conveniente. El motor se señaliza con AM, LM,
Este es un motor trifásico común, después van a ver que ya está preparado. Este, así como está, tendría que estar conectado en arranque, ¿qué puede ser? Arranque estrella o arranque triángulo. Bueno, eso después lo vamos a ver un poquito. Bueno, entonces ahora sí, fíjense que el circuito de potencia, que tiene otro tipo de corriente, porque acá tengo L, que normalmente es de un neutro, eso generalmente es de corriente alterna, pero puede ser de 24 volts. Si fuera de continua sería un signo positivo y un signo negativo. Entonces, lo vamos a ver qué pasa. Fíjense, se pegaron los contactos. Esto está activado, se activaron los contactos del contactor y el motor, bueno, acá no se ve porque este no simula muy bien este sistema, obviamente es trucho. Por lo tanto, pero sí se ve que esto trabaja, que esto se actúa. Obviamente acá están faltando protecciones, etcétera, que si tenemos tiempo en este cuatrimestre lo vamos a ver más adelante. Observen, acá está funcionando. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos esta llave? Cuando hago esto, fíjense, dejó de funcionar. Este sería el botón de parada. Entonces, arranca todo, para todo. Muy bien, con esto hoy podemos dar la clase por terminada.